Era una tarde gris de noviembre de 1964, en el internado de Nuestra Señora de la Merced en Ciudad Juárez. Las paredes de ladrillo desnudo del aula de música resonaban con el eco de voces infantiles, que luchaban por encontrar la armonía en los ejercicios vocales que el profesor Martínez había asignado para esa tarde. Entre los 30 niños que formaban el coro del internado, uno destacaba no por su altura ni por su presencia física, sino por algo que emanaba de su interior cada vez que abría la boca para cantar. Alberto Aguilera Valadez, de apenas 14 años, se sentaba en la última fila del coro, como siempre hacía. Su uniforme gris del internado estaba impecablemente planchado, cortesía de las hermanas de la caridad, que cuidaban de los niños huérfanos y abandonados que habitaban ese lugar. Pero había algo en sus ojos oscuros que lo diferenciaba del resto, una luz especial que brillaba cada vez que la música llenaba el aire. El profesor Martínez era un hombre de mediana edad, con bigote espeso y una actitud severa, que había desarrollado después de 20 años, enseñando música a niños que, en su mayoría, veían las clases como una obligación más que como una oportunidad. Era un músico frustrado, que había llegado al internado, después de no haber logrado hacer carrera como concertista. Y esa amargura se reflejaba en su forma de tratar a los estudiantes. «Silencio», gritó el profesor, golpeando su batuta contra el atril. «Vamos a repasar las mañanitas para la celebración del próximo domingo. Y esta vez quiero que lo hagan bien, no como la semana pasada, que parecían gatos en celo». Los niños se enderezaron en sus asientos, acostumbrados a los comentarios hirientes del profesor. Pero Alberto no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en las partituras que tenía frente a él, aunque en realidad no las necesitaba. Había memorizado cada nota, cada pausa, cada matiz de la canción desde la primera vez que la había escuchado, cuando comenzó la música. Algo mágico sucedió. La voz de Alberto se elevó por encima del coro, con una pureza y una potencia que hicieron que el profesor Martínez levantara la vista sorprendido. No era solo que el niño cantara bien, era que cantaba con una pasión y una comprensión musical, parecía imposible en alguien de su edad, pero en lugar de reconocer el talento evidente que tenía frente a él, el profesor sintió algo que no esperaba de envidia. Esa voz, esa capacidad natural para la música, era exactamente lo que él había buscado toda su vida sin conseguirlo. Y eso lo llenó de una amargura, que se convirtió en resentimiento hacia el niño, que tenía todo lo que él había deseado. «Aguilera», gritó de repente, interrumpiendo la canción, «cállate. Estás desafinando y arruinando el trabajo de los demás». Alberto se quedó callado, confundido. Sabía que no había desafinado. De hecho, había estado corrigiendo discretamente las notas incorrectas de sus compañeros, pero había aprendido a no contradecir a los adultos en el internado, donde la obediencia era la primera regla de supervivencia. «Disculpe, profesor», murmuró, bajando la cabeza. «No me vengas con disculpas», continuó Martínez, acercándose al niño con una expresión de desprecio. «Llevo años observándote, Aguilera, y es hora de que alguien te diga la verdad. Tienes delirios de grandeza. Te crees muy especial porque sabes tocar un poco el piano, y porque cantas más fuerte que los demás». Los otros niños observaban la escena en silencio, algunos con lástima, otros con el morbo de ver a alguien ser humillado públicamente. Alberto sentía como las mejillas se le encendían de vergüenza, pero algo en su interior se negaba a aceptar las palabras del profesor. «Pero la realidad es muy diferente», continuó Martínez, disfrutando del poder que sentía al destruir los sueños de un niño. «Nunca serás cantante, Aguilera, nunca serás músico. Vienes de la nada, no tienes familia, no tienes dinero, no tienes conexiones. La música es para gente con clase, con educación, con recursos. Tú solo eres un huérfano que debería concentrarse en aprender un oficio útil». Las palabras cayeron sobre Alberto como golpes físicos. Cada sílaba era un martillazo contra los sueños que había estado construyendo en secreto, contra las noches que se había quedado despierto, imaginándose cantando en grandes escenarios, contra la esperanza que la música le había dado en los momentos más oscuros de su vida en el internado. «La música no es para ti», sentenció finalmente el profesor. «Acepta tu lugar en el mundo y deja de soñar con imposibles. Será mejor para todos, especialmente para ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto sentía los ojos de todos sus compañeros clavados en él, esperando su reacción.
Podía elegir agachar la cabeza, aceptar la humillación, y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de él, algo que había estado creciendo desde que había descubierto la música, se rebeló contra esa posibilidad, lentamente. Alberto se puso de pie, sus piernas temblaban ligeramente, pero su voz, cuando finalmente habló, era firme y clara. Con todo respeto, profesor, dijo. Y había una dignidad en sus palabras que sorprendió a todos los presentes. Creo que se equivoca. El profesor Martínez se quedó boquiabierto. En 20 años de enseñanza, ningún estudiante se había atrevido a contradecirlo de esa manera. ¿Cómo te atreves? Rugió. Siéntate inmediatamente. Pero Alberto no se sentó. En cambio, caminó hacia el piano, que estaba en el frente del aula. Sus pasos eran decididos, como si hubiera tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Permítame demostrarle que está equivocado, dijo, sentándose frente al piano. No te atrevas a tocar ese piano, gritó el profesor. Pero algo en la actitud del niño lo detuvo. Había una determinación en los ojos de Alberto que era imposible ignorar. Alberto colocó sus dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. No era una de las canciones que habían estado practicando en clase. Era algo diferente. Algo que había estado componiendo en secreto durante las noches solitarias en el dormitorio del internado. La melodía que brotó del piano era hermosa, melancólica, llena de una profundidad emocional. Parecía imposible en alguien tan joven. Pero cuando Alberto comenzó a cantar, lo que sucedió en Saula fue pura magia. Su voz se elevó con una pureza cristalina que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. No era solo técnica vocal, era alma pura, derramándose a través de cada nota. La canción hablaba de soledad, de esperanza, de sueños que se niegan a morir a pesar de las circunstancias adversas. Los niños del coro estaban hipnotizados. Nunca habían escuchado nada así. Era como si Alberto hubiera encontrado una forma de traducir todos los sentimientos que ellos habían experimentado como huérfanos en el internado, y los hubiera convertido en música. Pero la reacción más sorprendente fue la del profesor Martínez. Su expresión de ira se había transformado gradualmente en algo parecido al asombro. Como músico, no podía negar lo que estaba escuchando. Era talento puro, sin refinar pero indiscutiblemente real. Cuando Alberto terminó la canción, el silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de la tensión o la expectativa, era el silencio del respeto, de la admiración, de la comprensión de que habían sido testigos de algo extraordinario. Finalmente, fue uno de los niños del coro quien comenzó a aplaudir. Lentamente, los demás se unieron, hasta que toda el aula resonó con aplausos genuinos y entusiastas. Algunos niños tenían lágrimas en los ojos, emocionados por la belleza de lo que habían escuchado. Alberto se puso de pie frente al piano y miró directamente al profesor Martínez. No había desafío en su mirada, ni arrogancia, solo había una tranquila certeza de quien conoce su propósito en la vida. Profesor, dijo con voz suave pero firme, respeto su opinión, pero no puedo aceptarla. La música no es algo que yo haga, es algo que soy. No importa de dónde venga, que no tenga, lo que importa es lo que llevo aquí dentro. Se tocó el pecho, y lo que puedo dar a los demás, a través de mi voz. El profesor Martínez se acercó lentamente al piano. Su rostro había perdido toda la dureza anterior, y había sido reemplazada por una expresión de confusión, quizás de arrepentimiento. ¿Quién te enseñó a tocar así?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Nadie, respondió Alberto honestamente. Aprendí solo, escuchando la radio por las noches, practicando en el piano viejo del sótano, cuando todos duermen. Y la canción que acabas de tocar, la escribí yo. Es sobre lo que se siente estar solo pero no rendirse, sobre encontrar esperanza en la música, cuando todo lo demás parece perdido. El profesor se quedó callado, por un largo momento, procesando lo que acababa de presenciar. Como músico, reconocía el talento excepcional cuando lo veía. Pero como hombre que había vivido con la amargura del fracaso durante años, le costaba aceptar que un niño huérfano tuviera lo que él nunca había podido alcanzar. Agilera, dijo finalmente, y su voz había perdido toda la hostilidad anterior. Quizás me equivoqué contigo. Pero Alberto, con una sabiduría que parecía más allá de sus años, negó suavemente con la cabeza. No se equivocó, profesor. Usted solo dijo lo que muchas personas van a decirme en el futuro. Pero eso no va a detenerme, porque cuando uno tiene un sueño verdadero,
Cuando uno sabe cuál es su propósito, las palabras de los demás no pueden destruirlo. En ese momento, la puerta del aula se abrió, y entró la hermana Carmen, la directora del internado. Había escuchado la música desde su oficina, y había venido a investigar qué estaba sucediendo. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó. Pero se detuvo al ver la expresión en los rostros de todos los presentes. Hermana, dijo uno de los niños del coro. Tiene que escuchar a Alberto, canta como los ángeles. La hermana Carmen miró a Alberto, que seguía de pie junto al piano. Había algo diferente en el niño, una dignidad nueva, que no había notado antes. ¿Es cierto eso, Alberto?, preguntó con gentileza. ¿Puedo tocar para usted, hermana?, respondió Alberto. La religiosa asintió, y Alberto se sentó nuevamente frente al piano. Esta vez eligió una canción diferente, una que había estado trabajando inspirada en las oraciones que escuchaba en la capilla del internado. Era una melodía que hablaba de fe, de esperanza, de la certeza de que cada persona tiene un propósito divino en la vida. Cuando terminó, la hermana Carmen tenía lágrimas en los ojos. Como mujer de fe, reconocía un don espiritual cuando lo veía. No era solo talento musical, era algo más profundo, algo que hablaba directamente al alma. Alberto, dijo suavemente, ¿de dónde sacas estas canciones? Vienen de aquí, hermana, respondió, tocándose el corazón. Cuando estoy triste o solo, la música aparece en mi mente. Es como si alguien me estuviera susurrando las melodías. La hermana Carmen miró al profesor Martínez, que había permanecido en silencio durante toda la segunda interpretación. Profesor, ¿qué opina del talento de Alberto? Martínez se aclaró la garganta, claramente incómodo. Es excepcional, hermana. Nunca había escuchado nada igual en un estudiante. Entonces creo que deberíamos hacer algo para nurturar este don, dijo la religiosa con determinación. Alberto, a partir de mañana, tendrás clases privadas de música conmigo, y quiero que empieces a tocar en las misas dominicales. Los ojos de Alberto se iluminaron con una alegría que no había sentido en años. No solo había defendido su sueño, había encontrado a alguien que creía en él. Gracias, hermana, dijo, su voz quebrada por la emoción. No la defraudaré. No se trata de no defraudarme a mí, hijo, respondió la hermana Carmen. Se trata de no defraudarte a ti mismo y al don que Dios te ha dado. Esa tarde, después de que terminaran las clases, Alberto se quedó solo en el aula de música. El profesor Martínez se acercó a él antes de irse. Agilera, dijo, y había algo parecido a la humildad en su voz. Quiero pedirte disculpas por lo que dije antes. No tenía derecho a tratar de destruir tus sueños. Alberto lo miró con una madurez que sorprendía en alguien de su edad. No se preocupe, profesor. Usted me hizo un favor. Como me obligó a defender lo que creo. Me hizo darme cuenta de que si realmente quiero ser cantante, voy a tener que luchar por ello. Y me enseñó que las palabras de los demás solo tienen el poder que yo les dé. El profesor Martínez se quedó callado por un momento, procesando la sabiduría de esas palabras. ¿Sabes qué, Agilera? Creo que vas a llegar muy lejos. No solo como músico, sino como persona. Esa noche, Alberto se quedó despierto en su cama del dormitorio, mirando hacia el techo y repasando los eventos del día. Había sido un día que había cambiado su vida para siempre. No solo había defendido su sueño, había descubierto que tenía la fuerza interior para enfrentar cualquier obstáculo que se pusiera en su camino. En los días que siguieron, la noticia del talento de Alberto se extendió por todo el internado. Los otros niños lo veían con una mezcla de admiración y respeto. Ya no era solo otro huérfano. Era alguien especial, alguien con un don que todos podían reconocer. La hermana Carmen cumplió su promesa y comenzó a darle clases privadas de música. Pero pronto se dio cuenta de que Alberto sabía más de lo que ella podía enseñarle. Su comprensión musical era intuitiva, natural, como si hubiera nacido con el conocimiento de cómo crear belleza a través del sonido. El primer domingo que Alberto tocó en la misa, algo extraordinario sucedió. Su música transformó la ceremonia religiosa en una experiencia espiritual profunda. Los feligreses salieron de la iglesia con lágrimas en los ojos, hablando del niño ángel que tocaba como si hubiera bajado del cielo. Pero quizás el cambio más significativo fue en el profesor Martínez. La experiencia de haber estado tan equivocado sobre Alberto lo había obligado a reflexionar sobre su propia vida y sus frustraciones. Comenzó a tratar a todos sus estudiantes
con más paciencia y comprensión, recordando que cada niño tenía su propio potencial único. Años después, cuando Juan Gabriel se había convertido en una leyenda de la música mexicana, a menudo contaba la historia de ese día en el internado. Siempre terminaba diciendo lo mismo: ese día aprendí que los sueños no se destruyen con palabras, solo se fortalecen. Uno tiene el valor de defenderlos. El profesor Martínez, que siguió enseñando en el internado hasta su jubilación, guardó durante años una grabación de esa primera canción. Alberto había tocado ese día. Cada vez que un estudiante llegaba desanimado o inseguro sobre su talento, ponía esa grabación y les contaba la historia del niño que se atrevió a desafiar a un adulto para defender sus sueños. Escuchen, les decía. Esta es la voz de un niño de 14 años que no tenía nada excepto fe en sí mismo. Si él pudo convertirse en Juan Gabriel, imaginen lo que ustedes pueden lograr si no se rinden. La hermana Carmen conservó las partituras originales de las canciones que Alberto escribió durante su tiempo en el internado. Las guardaba como tesoros, sabiendo que había sido testigo del nacimiento de algo extraordinario. Y así fue como un día, que había comenzado con humillación y rechazo, se convirtió en el momento que definió el carácter de quien se convertiría en uno de los artistas más importantes de la música latinoamericana, porque a veces, los momentos más difíciles de nuestras vidas son exactamente los que necesitamos para descubrir quiénes realmente somos y de qué estamos hechos. Esa tarde de noviembre de 1964, un niño de 14 años no solo defendió su sueño, demostró que la verdadera fuerza no viene de las circunstancias externas, sino de la certeza interior de conocer el propio propósito en la vida. Y esa certeza, una vez descubierta, se vuelve inquebrantable.